Y esa gente, yo era blanquito y era el muchachito de la casa. Esa gente me marcaron mucho y siempre me he sentido comprometido con esa gente. Después la medicina es una maravilla, y la cirugía plástica, reconstructiva principalmente y de estética también. La cirugía plástica le permite a uno hacer cosas. Yo escribí un artículo filosófico los otros días que el médico se puede llegar a creer con Dios. Cuando tú agarras a una gente y tú la transformas, o te llega todo mutilado y tú lo vuelves a insertar en la sociedad, sin que la gente tenga un prejuicio. Mira esa muchacha que tenía, eso es prostituta, no una bajazo. La muchacha fue como una blanda. ¿Sabes? Cuando tú le quitas ese prejuicio de arriba, es una cosa también muy erótica. Bueno, pues vamos a darle un aplauso al doctor esas vivencias que vamos teniendo en nuestros hogares y cómo él entonces las recrea y se enamora de andar todo el país. Eso es una eminencia. Carlos Esteban David, Marcio Veloz, el maestro Carlos Andújar, Dagoberto Tejeda, en sus escritos hablando del doctor, dicen que es el antropólogo silvestre dominicano, porque se metía en los campos, en las lomas, en las llanuras, a investigar las toponimias, los mitos propios de los pueblos y demás, entonces vinculándolo también con su profesión. Para los que se han integrado, estamos compartiendo en este panel sobre la historia local y cómo nuestros escritores desde los propios territorios, viviendo en los territorios, también narran esa historia. De San Cristóbal ahora vamos a pasar al este y nos vamos a ir a Miche con el maestro Seferino Moni Reyes, que también, al igual que el doctor Ubiña de 1944, y ahí está con el primer guandul, Entonces, maestro, historiador y escritor, con licenciatura en historia en la UAS y formaciones especializadas, toda una vida dedicada a la educación en el país, fundamentalmente destacando la historia local, recopilando memoria de su comunidad, una obra fundamental, Historia y Tradición, Miche, Historia y Tradición, docente de generación, director de escuela, supervisor, fue también parte de la Junta Central Electoral de Miche, y esa labor que combina con la enseñanza, la historia y el compromiso con su pueblo. Entonces, con Seferino, con un aplauso, vamos a recibirlo y vamos a integrar con él y ver cómo surgió este proyecto, sobre todo de su libro, que es un libro muy interesante, que me parece que lo tiene por ahí y le invitamos a que lo consigan. Cómo surgió este proyecto y cómo nace en su vida el narrar la historia, en contar las pasiones. En vivo vamos a continuar. Bueno, ahí está. Y sobre todo preservar la identidad de su pueblo en los aspectos culturales. En Miche, si ustedes ponen Google, tiene que salir el nombre de él. Entonces, por eso lo tenemos aquí y vamos a pedirle que nos comparta también a todos nosotros cómo surge en su vida esta pasión por contar la historia, por enseñar y por dedicar durante tantos años que no se para hasta el día de hoy, de poner en valor ese patrimonio histórico desde las narraciones y la escritura. Muy buenas tardes. Usted Muy buenas tardes. Muy agradecido y contento de estar acá con ustedes para compartir el pequeño conocimiento que tenemos. Porque yo siempre he dicho la que decía el creador de la mayéutica: solo sé que no sé nada. Pero
siempre he tenido, desde que yo estaba en infierno, dos asignaturas que yo decía que una era mi esposa y otra era mi preferida, mi amante. La historia de mi esposa y mi amante era la letra. Porque cuando yo me pongo a hablar en letras, de figuras primeras, como León Tolstoy, si nos vamos aquí a América con Gabriel García Márquez, y en la letra dominicana, ya usted sabe, tenemos una lista prolija, pero yo no me gustaría irme tan lejos a averiguar la vida de esos grandes escritores, Víctor Hugo, Cervantes, el príncipe de la letra hispana. No me vamos a circunscribir a lo nuestro, vamos aquí a San Pedro de Macorís, que es un nido de poetas. Ahí tenemos a Juan Fernando del Inde, el más original de todos nuestros poetas. Ten sin alma como quiera, enfilado pabellón de la Guardia Soñolienta, al pie del alta presenta a Vitral. Qué linda en el toque está. Cada mujer, quien leyera más arriba. En el del Inde no había corriente de ningún poeta propio de él, pues es el más original de los poetas. Igualmente en la historia, me gusta ver la otra cara de la historia, por eso hay otra obra que no la traje aquí, que yo publiqué, que se llama Anécdotas puramente nicheras, que para que la anécdota es la segunda cara de la historia. Lo que los grandes historiadores no pueden contar en la historia, las anécdotas las dicen. Las anécdotas las dicen, esa es la segunda historia. Muy bien, entonces, pero cuando me meto en la historia, mi esposa, mi legítima esposa, me gusta llevar a cabo ciertos refranes y también alguna máxima. Por ejemplo, Martí, el maestro Martí, de los pensamientos profundos, decía: nuestro vino es agrio, pero en nuestro vino, hasta las Sagradas Escrituras dicen, primero Jerusalén. Todo el mundo entiende lo que quiere decir, o sea, con eso. Sí. Lo mismo que dijo Martí. Nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Decía, primero Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino judío, el reino escogido por Dios. Entonces la capital, primero Jerusalén, antes de ir a otra, vamos, primero, vamos a lo nuestro. Primero Nietzsche. Entonces, siempre yo estuve una idea que fue escribir la historia de mi pueblo. Porque en Nietzsche hay muchos profesionales, muchos, y escritores. Tenemos un escritor de larga data que es el padre de mi amigo Benjamín, mi gran amigo, Rafael Peralta Romero. Pero él se fue con sus novelas, ha ganado muchos premios nacionales y todo. Y que yo pensé que podía haber escrito la historia, pero no le dedicó el tiempo, a mí me gustó mucho. Se fue con las letras. Y nadie se preocupó por eso, pero yo dije, yo tengo que escribir la historia. Tenía esa idea, pero ¿cuándo se me afianzó más esa historia? Cuando yo frecuentaba las aulas universitarias en la UAS. Recuerdo que para un parcial me pusieron un trabajo. Allí en la universidad me llaman a uno por su nombre, no sé si todavía lo hacen. Sí, y ahora no, pero antes era por su pueblo. El maestro dijo, mira Nietzsche, te voy a poner un trabajo para que te va a significar la nota del semestre. Hágame un trabajo periódico ahí sobre la fundación de su pueblo. Y yo digo, ahora se me la tiró duro, me tiró más duro que Randy Johnson. Y yo digo, ¿y a dónde? ¿Con quién? ¿Con quién voy a hacer esto? Bueno, yo comencé a hacer una obra de investigativa con los viejitos de Nietzsche. Ustedes saben que lo más viejo, los viejitos mismos lo tiene mi amigo allí en Santuario. Mi amigo Isael. Ahí hay una gran cantidad de esos libros. Porque yo imprimí 1000 ejemplares, que es casi un abuso. Hasta los grandes editores no pagan 300 ejemplares, 1000. Bien, entonces, prioridad a inscribirse a lo nuestro. Si nos ponemos a leer sobre la
la independencia de Cuba. El maestro Martí, que tuvo una corta vida, porque nada más vivió 42 años, y de esos 42 años vivió, la mayoría de su tiempo lo vivió fuera de la frontera de Cuba. Pero no fue vacacionando ni dando una buena vida. Era luchando a brazo partido porque él tenía que libertar a su país, a Cuba. Y no solamente a Cuba, decía que también su otro objetivo era libertar a Puerto Rico. Pero la muerte se lo impidió, murió en el combate de Boca de los Ríos. Porque él quiso poner su espada al servicio de Cuba, y aunque le dijo Máximo Gómez, Cuba no necesita tu espada, es un cerebro, quédate aquí en el campamento. Pero cuando él dio los primeros tiros allí en Boca de los Ríos, y dijo, oye, los disparos que van a libertar mi padre, yo soy un caballo para el combate. Murió Martí en ese combate, como él mismo lo profetizó, porque yo creo que él era profeta. Porque él dijo, yo quiero salir del mundo por la puerta natural, y en un carro yo va a ver de a morir me han de llevar. No me pongan al oscuro a morir como un traidor, que yo soy bueno, y como bueno moriré de cara al sol. Y así murió en Puerto Rico, cuando una bala traspasó su pecho y cayó de cara al sol. Martí era casi un profeta, porque él decía también, aunque yo, amigo mío, sé que no me cobijaré a la sombra del árbol que estoy sembrando. Y así fue. Él creó la libertad de Cuba, pero no la vivió porque la muerte se lo impidió. Pero eso es natural, porque Duarte no pudo vivir aquí, porque no es porque estaba como traidor, porque era exiliado. Bueno, entonces, y nos vamos a la historia universal. Vemos cuando Escipión el africano, que fue quien quebró el orgullo secular de Cartago, y cuando pudo vencer a Aníbal en la batalla de Sama, porque hablarse de Aníbal es de quitarse el sombrero como guerrero de la antigüedad, el único que tuvo la osadía de invadir el imperio romano, llevar a guerra a Roma a su propio territorio, y nadie pudo derrotar, solamente Escipión el africano. Acababa de matarle 50.000 hombres a las legiones romanas en la batalla de Cannae, pero en la batalla de Sama, Escipión quebró el orgullo secular de Cartago, derrotando a la general Aníbal. Y entonces, ¿qué paga le dio Roma? Que los ediles romanos se sintieron recelosos de Escipión, lo acusaron a Duarte de traidor y fue marcado, buscando como ayuda y de todo. Pero hasta aquí vino él, porque el dictador Lenin le dio ayuda a Martí para la independencia de su país. Y le dijo, cuando yo la ayuda, que no sepa América lo que el presidente de la República, que no sepa España lo que el presidente de la República hace en favor de América. Le dio la ayuda a Martí, pero dijo, cállese, no quiero conflicto con España, que no sepa España lo que yo hago en favor de América. Pero Martí usó todos los recursos, entonces puso la letra, su pluma a favor de la independencia de Cuba, pero luchó con la identidad de Cuba. Démosle loor y démosle calor y luchemos a partido con la identidad, con lo que nos identifica. Martí usaba la identidad de Cuba. Cuba siempre se dijo que era tierra de caña de azúcar, tabaco y palmar. Y la palmera de Cuba son cosas que identificaban a Cuba. Y cuando Martí se dirigía desde el extranjero a los patriotas cubanos, los mambises de Cuba, le decía, las palmeras son novias que esperan. Miren, palabras en profundidad. Él decía que identificaba a la palmera como unas novias que estaban esperando que la iba a llevar al altar, a darle amor eterno. Decía, las palmeras son novias que esperan de ustedes. Y podemos ver también otro ejemplo, yéndonos al pan. Cuando la guerra de 1898, que nació la independencia de Cuba, que Estados Unidos fue y... Entonces, cuando se fue a una guerra, ¿cómo iba España a luchar contra un imperio con Estados Unidos? España perdió la guerra, España fue casi destruida por el imperio, el imperialismo yanqui. Y España estaba destruida totalmente, y la intelectualidad de España con su pluma rescataron a España. Por ejemplo, tenemos esos grandes escritores de la generación literaria del 98, encabezados por Miguel de Unamuno, Antonio Machado. Antonio Machado escribiendo, ustedes nada más que leer su obra, por ejemplo,
los campos de Castilla o campos de soya, como le conozcan, cuando él decía, colina plateada, grises altores, cae las roqueras, por donde traza el Duero su curva de ballesta, en torno a Soria, oscuros encinales, aricos pedregales, y por ahí comenzó, pero era con los recursos naturales de su país, poniendo en manifiesto lo de ellos, darle dolor, porque esos escritores de la generación del 98 rescataron a España casi irredenta, de ese desastre de la guerra del 98 que la destruyó, y ellos con su pluma lo salvaron, así como la intelectualidad ayudó a libertar nuestro país cuando la ocupación norteamericana en 16, toda esa gente como Emiliano Tejeda, Fabio Fiallo, con su pluma, la intelectualidad, los campesinos en el monte, en la guerrilla, peleando, y los intelectuales en las ciudades con su pluma, llevando todo al terruño de su patria. Vamos a darle prioridad a lo nuestro, que vuelvo para cerrar, cierro con la frase de Martí que comencé. Nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Muy bien, el aplauso que se quiere. Cuántos saberes, cuánto conocimiento dentro y fuera tenemos aquí compartiendo esta tarde. El maestro Seferino, hay mucho que dar. Bueno, pues del sur pasamos al este y ahora del este nos vamos al Cibao. A la vez